Saludos a todas, a todos quienes llegan a este espacio. Muchas gracias por todos sus mensajes, gracias por comentar y por compartir. La columna de hoy se titula Hasta donde tope y me referiré a la reciente detención de huachicoleros náuticos. De investigar las redes de robo, contrabando, transportación y comercialización ilícita de combustibles, personal de la Marina terminó por involucrarse en las redes de huachicol. Los tentáculos de ese delito han corrompido hasta a miembros de las más sólidas instituciones, por lo que identificarlos, detenerlos y procesarlos judicialmente son pasos importantes para combatir a profundidad ese delito que desde hace décadas lacera las finanzas públicas del país y representa un desafío para la seguridad nacional. Se harán investigaciones hasta donde tope, prometió la presidenta Claudia Sheinbaum hace unos meses desde Palacio Nacional, cuando el Gabinete de Seguridad informó de los aseguramientos de cargamentos de combustible que, como contrabando técnico o llamado huachicol fiscal, llegaron al país vía marítima a bordo de un buque procedente de puertos estadounidenses con bandera de Singapur. El hasta donde tope se va demostrando con las primeras detenciones de involucrados en esa red de contrabando que incluye al vicealmirante Manuel Roberto Farias Laguna, sobrino político del extitular de Marina Rafael Ojeda. Farias Laguna, quien fue detenido junto con otros 4 miembros de la Marina en activo y otro más en situación de retiro. También se detuvo a 5 exfuncionarios de aduanas, quienes habían tenido entre sus funciones labores de administración, vigilancia, control, operaciones de revisión en recintos fiscales y operaciones también en el área de administración de finanzas en las áreas aduanales portuarias. Se detuvo además a 3 empresarios. Al anunciarse de manera oficial estas detenciones el pasado domingo 7 de septiembre, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, reveló que fue el propio Ojeda quien desde hace 2 años acudió ante la Fiscalía General de la República y le hizo saber de los problemas que tenía en las distintas áreas de la Marina y le pidió que la Fiscalía General de la República indagara a todos los involucrados en irregularidades, que se investigara sin distinción, según lo dicho por el fiscal Alejandro Gertz Manero. Así como parte de esas investigaciones, cuando hace unos meses se dieron significativos aseguramientos de cargamentos de huachicol fiscal, de combustible que entró como contrabando, uno de ellos, el más grande, el que entró en un buque que ingresó al puerto de Tampico por el Golfo de México, al indagarlo, se comprobaron los vínculos de personal de la Marina en las redes de huachicol. La operación conjunta que llevó a la detención de los 14 involucrados en esa red, que se presentó esta detención el pasado domingo 7 de septiembre, fue una operación que llevó a cabo la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Una investigación que sigue abierta, por lo que habrá más detenciones. Ya en esa conferencia de prensa, el fiscal Gertz Manero adelantó que hay muchas órdenes de detención, lo que evidencia la magnitud de esa red. La participación de integrantes de la Marina y de aduanas en las redes de huachicol que llevó a las recientes detenciones derivó precisamente de la indagatoria de ese cargamento de contrabando que entró al país en el buque petrolero con bandera de Singapur, que era un buque que operaba en puertos mexicanos
con la intermediación de una agencia consignataria mexicana. Revisé la trayectoria marítima del buque que se utilizó para ese cargamento de contrabando y este buque estuvo antes en puertos de Estados Unidos haciendo viajes desde esos puertos estadounidenses, particularmente de Texas, hacia puertos mexicanos, no solo en Tampico, sino también en Coatzacoalcos, en Pajaritos, y luego regresaba a puertos de Texas y luego iba a Bahamas. Hasta que la mañana del 19 de marzo de 2025 atracó en el puerto de Tampico, donde se le dio entrada con documentos que decían que traía 17,459 toneladas de aditivos para aceites lubricantes, cuando en realidad traía el combustible de contrabando. El disfrazar la carga con documentación que no corresponde a lo que trae en realidad es una manera de contrabando técnico que se utiliza para evadir impuestos, que implica el uso de documentación falsa, pero además la colusión precisamente de funcionarios portuarios y de agentes aduanales. Tras el aseguramiento de este buque, las indagatorias que llevaron a cabo las autoridades del Gabinete de Seguridad particularmente llevaron a cateos en diferentes puntos de Tamaulipas, donde se decomisaron más de 190 contenedores, además de tractocamiones, remolques, y se aseguraron los 10 millones de litros de combustible. Al ir avanzando en la indagatoria de esa estructura criminal que robaba y contrabandeaba combustible principalmente desde Estados Unidos utilizando documentación falsa, se identificó precisamente que eran mandos de la Marina, por lo menos el vicealmirante que fue detenido y otros más capitanes, quienes facilitaban la operación de esos cargamentos de contrabando, que traían empresas del sector petrolero, empresas de transporte coludidas, agencias aduanales y con la colusión, por supuesto, de funcionarios de aduanas. Se desplegaron operativos como parte de esta operación que puso en marcha el Gabinete de Seguridad para detener a los integrantes de esa red, y se desplegaron operativos en Nuevo León, en Tamaulipas, en Veracruz y en Ciudad de México, precisamente para ejecutar esas órdenes de aprehensión. Fueron 5 miembros de la Marina en activo, 1 en retiro, los 5 exfuncionarios de aduanas y 3 empresarios. La detención de miembros de la Armada en la indagatoria en que participó la propia institución resulta relevante, primero porque con ello se dan pasos en ese compromiso de detener a los involucrados en ese delito sin distinción. Y segundo, porque resulta paradójico, ya que desde hace unos años las áreas de inteligencia y otras áreas operativas de la Marina llevaban a cabo precisamente investigaciones internas para identificar en distintas regiones portuarias aquellas embarcaciones involucradas en el robo, la comercialización y el contrabando de combustible, y que tenían como punto central de esas operaciones puertos de Tamaulipas, el puerto de Tampico y Altamira principalmente. Y al final, pues miembros de esa institución terminaron por involucrarse en esas redes. Publiqué hace tiempo varias investigaciones sobre las indagatorias que la Marina realizaba precisamente contra huachicoleros náuticos. En aquellos momentos, a través de su área de inteligencia, tenían bajo investigación 90 barcos que se utilizaban para robo, contrabando y comercialización ilícita de combustible, utilizando precisamente los puertos clave de Tamaulipas y los puertos que conectan hacia Texas por la vía del Golfo de México. Al cabo del tiempo, esas mismas redes alcanzarían a varios de los miembros de la Marina, quienes terminaron por coludirse. Aunado a las amplias atribuciones que se le dio a la Marina para las operaciones y puertos que eran precisamente para evitar actos de corrupción,
pero varios de sus miembros terminaron corrompiéndose. El caso nos demuestra cómo delincuentes de cuello blanco se van imbricando en las instituciones, coludiendo a funcionarios de distintos niveles, de ahí la importancia de identificarlos y detenerlos. Por eso son tan relevantes las recientes detenciones. Destaca también la importancia que según el cargo tiene un vicealmirante en la Marina, porque es el segundo en orden descendente entre los grados más importantes en esa institución. Además de que no se trataba de un vicealmirante cualquiera, sino que es sobrino político de quien fuera titular de la institución. E incluso en algún tiempo internamente entre los miembros de la Marina a este vicealmirante se le identificaba como candidateable a secretario. En esas listas que a veces circulan dentro de las Fuerzas Armadas para los posibles candidateables a ciertos cargos. El vicealmirante había ingresado a la institución en 1992, ingresó a la Heroica Escuela Naval Militar, luego hizo una maestría en Seguridad Nacional en el CESNAP, estuvo en áreas operativas y de patrullaje, pero sus ascensos más relevantes llegaron cuando su tío político se volvió titular de SEMAR. En el año 2023, su nombre fue incluido precisamente en los ascensos, en este caso el grado de vicealmirante. Recordemos que dichos ascensos en las Fuerzas Armadas son ratificados por el Congreso. En esa misma lista de ascensos, la de 2023, aparece por lo menos otro de los miembros de la Marina detenidos recientemente, Climaco Aldape, quien en 2023 recibió el ascenso a capitán de navío. Manuel Roberto Farías Laguna, el vicealmirante, tuvo en sus funciones la de secretario particular del jefe del Estado Mayor de la Armada y de secretario particular también del subsecretario de Marina, José Luis Arellano. Luego, en enero de 2024, se le asignó como titular de la 12ª Zona Naval con sede en Puerto Vallarta y estuvo en ese cargo durante un año. Fue relevado del cargo en enero pasado. Su nombre comenzó a aparecer también en señalamientos que miembros de la Marina hacían de él y de su hermano, quien tiene el grado de contraalmirante, como quienes operaban el manejo de distintos cargos en la institución, de ascensos y de supuestas contrataciones. A partir de que a la Marina se le dieron amplias atribuciones en distintas áreas de la administración pública. Los otros miembros de la Marina detenidos tienen rango de capitanes, uno de ellos adscrito a la región naval en Salina Cruz, Oaxaca, y los otros en áreas de supervisión de aduanas. Al hacerse públicas las detenciones de miembros de esta institución, el secretario almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles dijo en la conferencia de prensa, cito, no podemos ser tibios en este tipo de actos. La ley es para todos. Estos golpes de timón son necesarios para defender el compromiso con la sociedad, la transparencia y el Estado mexicano. Y agregó también que la Marina fortalece sus controles internos y procedimientos disciplinarios para prevenir y erradicar malas prácticas. Defender a la institución, subrayó, significa cero impunidad. El que se detecte y erradique la colusión de quienes desde cargos públicos participan en las redes de huachicol es indispensable porque el involucramiento de miembros de las Fuerzas Armadas en las redes de huachicol es ya de larga data, incluidos militares del más alto rango, como es el caso
del general Eduardo León Trauix, quien inició como ex jefe de seguridad de Enrique Peña Nieto en sus tiempos de gobernador en el Estado de México y quien una vez en la presidencia designó a Trauix al frente de la seguridad de las instalaciones de Pemex. Tenía la función de vigilancia de toda la infraestructura, de los ductos de Pemex, de las instalaciones. Y ese general terminó por involucrarse junto con sus subalternos, también militares, en las redes de Huachicol. En el caso de Eduardo León Trauix, sigue en Canadá tratando de evadir el juicio abierto en su contra en tribunales mexicanos que incluyen una orden de detención, por lo que su proceso de extradición sigue en curso. Hace unos meses que sus subalternos vinculados en el Huachicol fueron ya sentenciados. Lo expresado por las autoridades que integran el Gabinete de Seguridad el pasado 7 de septiembre, al anunciar las detenciones de funcionarios y exfuncionarios en cargos clave, confirman lo que hemos documentado y evidenciado en amplios reportajes e investigaciones periodísticas, que el huachicol es crimen organizado que involucra a funcionarios públicos, empresarios, transportistas, agentes aduanales, empresas de comercialización, redes gasolineras y muchos otros. Es un delito que involucra crimen organizado. Hace varias semanas, en este mismo espacio, en la columna que titulé La génesis del huachicol, detallé el mecanismo del huachicol en sus modalidades de robo directo a las instalaciones de Pemex y también del llamado huachicol fiscal, el contrabando técnico, que es también un delito de larga data. Les invito a revisar ese trabajo periodístico en que di mayor detalle del modus operandi de las redes de huachicol. A manera de recapitulación, explico que básicamente hay dos mecanismos mediante los cuales se opera la comercialización ilegal de combustible. Uno es aquel combustible que ingresa al país como contrabando con la finalidad de evadir impuestos y de, además, en muchas ocasiones, de ocultar su origen, porque pudo tratarse también de combustible robado y que se ingresa principalmente transportado en barcos, buques petroleros, embarcaciones menores y hasta en lanchas. También se trae en trenes, en pipas, que cruzan las fronteras, que pasan por aduanas ingresando con documentación falsa. Y la otra modalidad es aquella del combustible que se sustrae ilícitamente de las instalaciones, de las terminales, de los ductos de Pemex. Uno y otro se comercializan en establecimientos que pueden ser gasolineras formales o establecimientos clandestinos. Se trata de delitos del fuero federal, delincuencia organizada. Así que tocará al recién estrenado Poder Judicial procesar estos casos. Hasta aquí la columna de hoy. Por acá nos encontramos la próxima semana. Les agradezco el favor de su atención, agradezco que lo comenten, agradezco que compartan la información que aquí se expone. Saludos, muchas gracias.